Ok, vale. Vamos a hacer lo mejor posible con este nuevo formato de Zoom. Mm, ups. Ok, creo que necesito el permiso de los organizadores para poder escribir. Si me lo otorgan, por favor, se los voy a agradecer muchísimo. Me parece que ya puede escribir. Ok, voy a intentar. Veo que hay varias venitas por acá. Ay, 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 no me aparece la... ¿Saben? Creo que vamos al plan B, que es, lo vamos a editar acá en las diapositivas. Vamos a hacer lo mejor posible. Ok, vale, quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Recordemos que la desregulación, vamos a partir desde lo más básico, ¿ok? Solo para saber que ya lo tenemos súper claro. La desregulación emocional es el resultado de respuestas, por favor. Y ahora sí les voy a pedir que me lo digan porque voy a ir escribiendo en lo que les voy escuchando. De la interacción entre la invalidación por parte del contexto y la vulnerabilidad biológica. Muy bien, entonces vamos a poner por aquí la vulnerabilidad biológica a las emociones. Entonces, les había mencionado, por ejemplo, que Ana, de niña, ¿qué pasaba cuando los padres se iban a trabajar? ¿Recuerdan? Se sentía, se sentía mal, ¿no? Se sentía sola. Ujú, sola, muy triste. ¿Y qué más pasaba? La cuidaba una persona y esa persona invalidaba lo que ella expresaba. Bueno, y fíjense que era un grado de invalidación tal que terminaba pues ejerciendo abuso sexual con ella, ¿no? Ahora, lo que pasaba con Ana es que cuando los padres iban a trabajar, ella se sentía triste. Y ustedes me pueden decir, ¿qué niño no se suele sentir triste cuando los papás se van a trabajar, ¿no? Si nos ha pasado esa situación, pues creo que somos parte de la mayoría. Pero ella se sentía tan triste que incluso desde que antes antes de que los padres se vayan a trabajar, ella ya estaba pues experimentando esta emoción de forma muy intensa y muy prolongada porque se quedaba llorando hasta varios minutos después de que los padres ya se habían ido a trabajar. Esto que nos deja ver que ella era mucho más propensa a sentir que cuando hacemos esta entrevista con Ana nos dice que ella lo que sentía era mucha tristeza y también mucho miedo a estar sola en esos momentos, cuando era pequeñita, ¿no? Claro, en ese entonces quizás le costaba muchísimo saber siquiera cómo se estaba sintiendo y pues con mayor razón cómo calmarse, pero ya estando grande, ahora sí que podía identificar que lo que sentía era tristeza, sentía mucho miedo. En situaciones como de que los padres iban a un turno a trabajar y luego regresaban, pero para ella era muy difícil. Entonces, ¿qué pasaba? ¿O dónde es que podrían terminar siendo invalidantes los mensajes del entorno? Pues que los papás a lo mejor no le explicaban, primero ni notaban que esto sucedía, no notaban que Ana lloraba, no notaban que lloraba incluso cuando los padres todavía estaban en la casa. No la calmaba, tampoco le decían cómo podía afrontar esa situación que para cualquier niño podía ser un poco difícil y que para Ana era sumamente complicada, ¿no?
Lo que sí le decían en otras circunstancias, como la del hermano, ¿no? O en situaciones con el hermano, era que ella pues tenía que estar como cuidándolo, que no, que tenía que ser comprensiva, ¿verdad? Ese mensaje, tienes que ser comprensiva, vaya, no es que le digan está mal que te sienta o que quieras dulce, sino es como tienes que ser comprensiva. Pero claro, lo que ella aprendía era no me puedo dar el permiso de hacer algo que considero. Y que por cierto, ella también fue aprendiendo en este otro entorno en el que se quedaba solas y porque los papás iban a trabajar, pues ocultar que se estaba sintiendo triste, ya sea por mensajes de los padres o por mensajes también de la prima que la cuidaba, ¿no? Que era como, no te pongas a llorar o no tienes por qué estar triste, vas a preocupar a tus papás, entonces cálmate o no dejes que te vean así. Entonces, ella fue aprendiendo a lo largo de la vida, pues a, a inhibir o a no mostrar la emoción que estaba sintiendo, sino hasta que ya era sumamente intenso en otras circunstancias, ¿no? Con los papás y en las cuales a veces los padres atendían y a veces no. Entonces aquí hablamos también de un reforzamiento intermitente de estos episodios de llanto muy intenso, ¿no? Entonces, así ella poco a poco iba aprendiendo a inhibir sus respuestas emocionales o a no mostrarlas, a no darles ni siquiera el crédito ni a saber de qué le estaba pasando. Y mientras que en otros momentos, pues terminaba ella llorando de forma descontrolada, momentos en los que pues a veces los padres atendían y otros no. Este reforzamiento intermitente sabemos que puede ser sumamente poderoso y a lo largo de su vida, ¿cómo esto se viene a expresar ahora? Bueno, que si bien antes, ¿no? Y mientras ella iba creciendo, formas de regularse o de calmarse, porque tampoco es como que se queda muy tranquila, ¿no? Obviamente si sentía muchas ganas de llorar, pues se escondía y buscaba un espacio en el que nadie la veía y entonces ahí ya se soltaba en llanto o terminaba comiendo a escondidas, que esto también pasaba y entonces a veces los padres la encontraban y ella tenía que buscar otras maneras de comer a escondidas y empezó a desarrollar cierto problema también con los alimentos. Ya más adelante, esto se termina expresando en otros comportamientos, porque no siempre las personas buscamos o elegimos formas de calmar nuestras emociones de la misma manera, ¿verdad? Esto puede ir cambiando. Ya se termina expresando en su relación de pareja. Entonces, ¿qué sí se parece? Bueno, que cuando en su relación de pareja ella siente este miedo de que la pareja se va a ir, como lo que pasaba cuando ella era niña, de que cuando los papás se iban, ella empezaba a sentir mucho miedo y a sentirse desprotegida, así se vayan solo a trabajar. Y a esto traía una emoción secundaria de mucha tristeza, pues algo similar pasaba cuando ella ya era adulta con una pareja. Ante una cualquier amenaza de que la pareja pudiera irse o terminar la relación o salir con alguien más, incluso ya cuando la relación terminó, ella experimentaba mucho miedo, mucha tristeza y venían consigo pensamientos de mi vida no tiene sentido, no puedo vivir sola. Y entonces notemos cómo esta desregulación emocional, ok, que viene de esa transacción, decíamos, no solo se expresa la emoción, las personas no solo experimentamos emociones, ¿verdad? También hay, empiezo a sentir mucho miedo porque mi pareja me dice que quiere terminar la relación o porque ya mi expareja me dice que va a salir con alguien más, empiezo a sentir mucho miedo y mucha tristeza y no solamente siento ello, sino empiezo a pensar que me voy a quedar sola para siempre, que mi vida no tiene sentido, que nadie me va a querer, que entonces, ¿para qué vivir? ¿No? Si me voy a quedar sola, y entonces, ¿para qué vivir? Puede venir con acompañado de impulsos pues, de lo que ya aprendí a hacer antes, cuando me he sentido triste, cuando he sentido mucho miedo en una relación de pareja. Ana ya había aprendido a rasguñarse y a cortarse. Y sí, también en su relación de pareja, de manera intermitente, pues la pareja, y quizás sin darse cuenta y sin saberlo, terminaba reforzando esto, porque cuando ella se lesionaba, había ocasiones en donde
la pareja que se había mostrado distante, que se había mostrado más fría y más conflictiva, pues terminaba acercándose, más cálida, dándole más afecto, más apapachos y... Ujú. Y aquí en esta inestabilidad conductual, ¿no? Estos comportamientos pueden también, pues, ser intentos suicidas, derivados de esta respuesta emocional sumamente intensa, ¿no? Pero ahora, obviamente, decíamos que muchas de estas respuestas emocionales, pues no solamente se quedan en este entorno así de aislado, sino que se dan en situaciones interpersonales, ¿verdad? Como las que estoy mencionando, como con la pareja. ¿Y qué creen que sucede en una situación como esta? Pues que es más difícil que esta relación se mantenga, ya sea que la pareja esté con ella, había más conflictos, le resultaba a ella difícil también poner límites, porque entonces, a pesar de que la pareja no estuviera para ella en los momentos que ella consideraba importantes, a pesar de que la pareja no era lo suficientemente atenta y afectuosa como ella quisiera y que se involucrara en las tareas como papás que compartían, a pesar de todo eso, ella prefería seguir estando con él. Y prefería seguir estando con él para no sentir ese miedo a la soledad, al abandono o esa tristeza. ¿Sí? Porque si lo sentía de manera intensa, como suele pasar, que cuando ella experimentaba esa emoción se desregulaba, se disparaba, entonces venían consigo las ideas de hacerse daño o incluso agredir al otro, ¿no? Pero en grados pues mucho más extremos de hacerse daño, de acabar con su vida. Y esto, pues al final del día o a la larga también hace difícil que ella tenga claro, y entonces, ¿cómo es la pareja que yo quiero tener? ¿Cómo es la pareja que yo quiero ser? ¿Qué quiero en mi vida? Si me cuesta poner límites, si me cuesta relacionarme de forma satisfactoria con los demás. Vale, entonces, esta desregulación emocional, decíamos, se va a expresar en estas cuatro áreas, ¿sí? O porque es difícil saber qué es lo que quiero y saber quién soy, y porque predomina la emoción de miedo y de tristeza, voy a hacer todo lo posible, así sea lesionarme o lesionar al otro, o lanzar los objetos, o gritarlo, o pelear, con tal de evitar o calmar lo que estoy sintiendo, ¿no? Y esto, visto desde otro ángulo, pues se da o se puede dar en muchos casos en un contexto de peleas, discusiones, conflictos, agresiones, ¿sí? Y bueno, visto desde otro ángulo también, pues estos pensamientos muy polarizados, ¿no? Entonces, vamos a poner por aquí algo de la información que les he ido comentando, y mientras tanto, me encantaría saber también si ayudó el ejemplo que les acabo de dar. Sí, se ayuda mucho. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí. Profesora, una duda. Ujú. ¿Por qué razón se regula la emoción? O sea, por ejemplo, si pensemos en Ana, que cuando comienza a gritarle a su pareja o le avienta cosas, por ejemplo, ¿por qué razón esos comportamientos regulan la emoción? ¿Es Ajá. porque la persona deja de prestarle atención a lo que siente y comienza a prestarle atención a la ejecución de la conducta? ¿O, o por qué, o sea, por qué eso sería reforzante o de qué manera eso regula a la persona? Porque sí, como mencionas, la persona puede estar más atenta al acto, y esto se puede ver, por ejemplo, en las conductas de autodaño, ¿no? Me siento muy angustiada, siento mucho miedo,
no me gusta sentir así o siento mucho asco y quiero calmar esto. Y entonces mientras me corto voy prestándole atención a la cuchilla o a cómo va saliendo la sangre y me enfoco en ello y mi respuesta emocional va disminuyendo, ¿ok? O también porque pues realizamos comportamientos congruentes con nuestro impulso. No estoy molesto o enojada y levanto el tono de voz, estoy triste y lloro. Entonces eso me ayuda, entre comillas, a desahogar en términos súper coloquiales, pero pues para ser más técnicos, realizamos comportamientos congruentes con los impulsos de acción. Y aunque sean congruentes con los impulsos de acción, estoy molesto, pues entonces lanzo el teléfono, ¿no? Quizás no son congruentes con nuestros objetivos de vida, porque, híjole, necesita el teléfono para comunicarme con mi familia, pero en ese momento no lo tomé en cuenta porque predominó mi emoción y mi impulso de acción y no lo pude modular, no pude ver un poco más allá de esto. Y entonces, pues sí, regula mi emoción, me calmé. Solamente que luego, pues ya empecé a preocuparme, ¿no? ¿Cómo hago para comunicarme con mi familia? Y híjole, ahora no tengo para comprar otro teléfono y ¿cómo le hago? Bueno, entonces esas pueden ser dos hipótesis, ¿vale? Más comentarios por ahí, porque la idea de este ejemplo era como ayudar a tener una idea de, desde la DBT, cómo entendemos el origen y cómo es que entendemos la conducta suicida también, cómo se puede presentar. Dicho de otra manera, pues aquí los intentos suicidas vendrían a formar parte de mecanismos que tienden a regular las emociones, ¿no? Me quedo pensando, incluso desde el hecho de quedarme pensando en cómo me voy a quitar la vida, puede generar ese efecto de disminuir las respuestas emocionales en las personas. Y en ese sentido va a ser más probable que frente a diferentes situaciones adversas, problemáticas, dolorosas, si yo hago esto, calma lo que siento. Bien, ¿dudas, comentarios por aquí? Yo tengo una duda, pero no se relaciona necesariamente con lo que estás escribiendo ahí. Ujú. De Ay, hecho, te la puse en el chat, pero te la digo por acá. Y es que yo tengo entendido que Linehan escogió el TLP porque necesitaba una etiqueta diagnóstica para sus estudios, ujú. pero que desde terapias conductuales contextuales no necesitamos las etiquetas diagnósticas y que en realidad una persona puede tener desregulación emocional y no tener un diagnóstico de TLP y no ser TLP y que en todo caso, y pues tampoco sería necesario tener ese diagnóstico para poder trabajar. Ujú. Sí, sí, es correcto. Es correcto. De hecho, nos puede ayudar en cierto punto considerar el trastorno límite de personalidad, ya sea porque los entornos en los que trabajemos, si es en hospitales, clínicas lo requieran, o con los profesionales con los que vamos a interactuar, a lo mejor psiquiatras, ¿no? O instituciones educativas. Pero, pues la verdad es que nos quedamos con este constructo de desregulación emocional. Ujú. Sí, y nos ayuda más porque abarca incluso un espectro mucho más amplio. Ahí va la duda, me parece. Sí, sí, por ahí va. Es que se habla mucho sobre TLP, ¿verdad? Durante la clase he estado escuchando montones la etiqueta y digo, ok, pero hay personas que no tienen TLP y tienen desregulación emocional. Entonces, si nos quedamos solo en la etiqueta, estamos dejando por fuera un montón de situaciones, ¿verdad? Y personas tal vez sin diagnóstico del todo o con otro diagnóstico.
Ah, totalmente de acuerdo. Ahí coincidimos totalmente. Ahora, he mencionado TLP, sobre todo al inicio, justo para hacer referencia al grupo poblacional con el que empezó a estudiar Marshall Linehan, pero claro, ya en este punto y ya revisando la teoría biosocial, justo habiendo visto a qué nos referimos con desregulación emocional, pues sí, vamos a quedarnos con este término y de aquí en adelante, porque tal como lo dice Caro, es verdad, o sea, la desregulación emocional vista de forma transdiagnóstica abarca un espectro súper amplio de personas que no solamente tienen TLP, como decíamos hace un momento también, que pueden tener otro tipo de problemáticas psicológicas que ustedes van a encontrar en los manuales diagnósticos, pero que sí nos ayuda más, ¿no? Ahora, también, por otro lado, si te soy sincera, yo era de las terapeutas que decía, me voy a quedar con desregulación emocional, voy a evitar utilizar las etiquetas como TLP, ¿no? Porque pues puede generar un poco más de estigma en los pacientes o que el hecho de que se etiqueten quizás no ayude, no les ayude mucho, no sea lo suficientemente descriptivo y tenía sentido, ¿eh? No les voy a negar, tenía sentido. Lo cierto también es que me he encontrado en la clínica con personas que más bien prefieren quedarse o prefieren entender o tomar algunas de estas etiquetas. Entonces, sí les resulta a algunos de ayuda. Va a depender, las necesidades pueden ser muy variadas. Lo que sí les sugiero en este caso, pues esa versatilidad, pero la versatilidad que nazca de la claridad de en qué entornos y de qué manera nos puede ser útil emplear ciertos términos como trastorno límite de personalidad y cuál puede ser la utilidad y cuáles también pueden ser los entornos en los que puedo utilizar los términos como desregulación emocional, ¿no? Esto también es muy importante. Y tenerlo claro, y tener claro también que el espectro de desregulación emocional obviamente no abarca solamente el trastorno límite, es mucho más amplio que ello. Si yo tengo claro todo esto, pues adelante, no hay ningún problema. Yo creo que más bien es un aporte del que nos está mencionando Caro, pero pues sí es así. Ahora, también, tal como dice Ariana, es verdad, y sí, cuando hablamos de inhibición emocional, la autolesión es una manera de salir de ese estado de disociación o de inhibición y más bien experimentar emociones. Y aquí es donde esta es otra muestra de desregulación de tipo conductual, ¿verdad? Porque lo que yo hago para obtener algo que necesito, pues me puede poner en riesgo, es más bien peligroso para uno. Bueno, continuando con las dudas, Alejandra menciona de si cuando encontramos estas relaciones, como el ejemplo de Ana, se presenta la hipótesis funcional paciente-cliente y de qué forma. Ah, eh, pues puede ser que sí, de hecho en muchos casos ya de por sí los pacientes lo mencionan, ¿no? ¿De qué manera lo hacemos? Miren, vamos a tener que poner como objeto de análisis el propio comportamiento de la persona. Y entonces en función a ello podemos hacer un análisis en cadena, ¿no? Del comportamiento objetivo. Por ejemplo, si te refieres al comportamiento objetivo de agredir a la otra persona, agredir a la pareja, si es problemático o no, porque ella me puede decir eso no es un problema y yo puedo pensar desde mi perspectiva que sí es un problema. Así como en su momento tuvimos que hacer un análisis en cadena de si tener relaciones sexuales con esta expareja que ya habían terminado para ese momento la relación resultaba problemático o no resultaba problemático, porque pues aquí para su servidora pues sí era problemático, para ella no, para ella estaba bien. Entonces ya en función a los resultados pues checamos qué tanto es o no es. ¿Vale? Ahora, no sé si hay algún otro aspecto derivado de esta relación de pareja que me quieras mencionar a lo mejor, Alejandra, para también responder con más precisión. Hola, sí, por ejemplo, como en esta conducta de, bueno, me voy a quedar sola y por ese motivo ya se identificó que no dejaba a la pareja, ¿no? Y Ujú. por ejemplo, a esa relación más bien se le vuelve a hacer esa explicación de cómo se encontró esa relación o más bien como la persona lo vaya entendiendo. Ujú. Pues fíjense que hasta con un pensamiento podemos hacer un análisis en cadena.
¿no? Entonces, porque me voy a quedar sola, es un pensamiento que viene o es que está asociado a otros eslabones, ¿no? A factores de vulnerabilidad. Y aquí incluso puede valer la pena, si ya hemos escuchado o conocemos análisis en cadena, por ahí que resulte más claro. Si todavía no, no se preocupen porque va a haber un espacio en el que vamos a aprender a cómo aplicarlo, ¿ok? Pero hay factores que nos tornan vulnerables. Entonces, en su momento también fue necesario decirle, ¿y esto que sientes o esto que piensas cuando de que te vas a quedar sola? ¿También lo has tenido en otros momentos? Y cuando vienen estos pensamientos, es más probable que sientas las emociones de esta manera, ese miedo, esa tristeza. Y cuando vienen, y en otros momentos también te ha pasado. Entonces, esto me ayuda a que desde situaciones específicas que vamos analizando eslabón tras eslabón, evento tras evento, podemos tratar de pues generalizarlo con a lo mejor otras circunstancias que también se hayan presentado para identificar la presencia de patrones, ¿no? Y entonces en ese caso, pues sí le queda mucho más claro a la persona que aquí hay un problema, ¿no? Y que el problema no necesariamente es él, es la pareja o expareja, no necesariamente es ella, sino más bien es cómo ella está respondiendo a sus propios pensamientos y a sus propias emociones en este entorno o contexto de relación de pareja o ámbito afectivo en todo caso, porque pues ya no era pareja. Y qué tanto esto la acerca o la aleja, en términos de consecuencias, con sus propias metas, ¿no? La aleja. Entonces, si la aleja, es un problema. Y entonces necesitamos ocuparnos de ello, ¿sí? No sé si puedo responder hasta allí. La verdad es que me dan ganas como de ampliar más la información, pero ya sería meternos en el tema de análisis en cadena. Sí, muchísimas gracias. Vale, muchas gracias. He tratado de hacer lo posible, de verdad, pero lo vamos a ver en el análisis en cadena. Esto les va a sacar, la verdad, de muchas dudas. Vale, vamos a continuar entonces. Bueno, ya hemos hablado un poco acerca de las áreas involucradas en la regulación de emociones y cómo es que el tratamiento como tal puede contribuir a efectuar cambios aquí, ¿no? A que el procesamiento emocional ya no sea, digamos, de abajo arriba o que haya una hiperreactividad de la amígdala, sino más bien que pueda haber una mayor activación de la corteza prefrontal. Bien. Vamos a avanzar un poquito más. Fíjense, acá lo tenía. Esta era la diapositiva que estaba buscando y que pues ya afortunadamente la tenemos y que me gustaría igual que la tomen muy en cuenta, ¿no? Lo grafiqué por aquí con algunos ejemplos que ustedes me pidieron justo que tome como muestra pues la conducta suicida, ¿no? Que en este caso diríamos es una manifestación conductual de esa desregulación emocional, ¿sí? Y que trae también disfunción o viene de la mano con disfunciones a nivel interpersonal, a nivel cognitivo y de identidad. Entonces sí, les voy a recomendar que justo para reforzar esta diapositiva, a lo mejor y les puede ser de ayuda tomarle una fotito, un screenshot a este pequeño ejemplo, ¿sí? Porque pues, por obvias razones, pues no está en las diapositivas, por si ahí les resulta de ayuda. Y claro, esto también da pie a que las personas entiendan que existe todo un sistema de respuesta emocional, ¿no? Que lo que sentimos va relacionado a lo que pensamos, puede ir relacionado a lo que hacemos o a nuestros impulsos de acción, que va relacionado, se desarrolla en un contexto interpersonal, que también puede traer consigo dificultades, y también la identidad. Bueno, ya nos hemos ocupado de entender cómo se originan y también cómo se pueden mantener estas dificultades, ¿no? Imagínense que Ana siga en esta relación de pareja en la que continúan la relación o retoman, retoman, terminan, y ella se lesiona cada vez que la pareja o expareja le dice que ya va a terminar la relación o le corta la relación o quiere salir con alguien más
que siga en esta relación con su madre en la que cada vez que ella va de visita, la madre termina emitiendo mensajes críticos con respecto a las decisiones que ella toma. O sea, ¿qué pasaría con Sandra? Estos problemas se pueden mantener, se pueden intensificar también. Si se van sumando más factores, pues es aquí es donde, a ver, puede haber un riesgo, un cierto riesgo, no sabemos con exactitud cuánto, pero de que ella pueda terminar atentando contra su vida, ¿no? Si es que todo esto sigue. Y claro, ya que ella entienda todo esto a raíz de cómo vamos explicándole la teoría biosocial con sus propios ejemplos, con sus propias experiencias, a ella también le va quedando o le puede quedar un poco más claro de qué puede hacer por sí misma, ¿no? ¿Qué va a hacer para aprender a modular, a identificar también sus propias respuestas emocionales y a saber cómo responder y cómo relacionarse mejor con su entorno? ¿Ok? Obviamente este trabajo va a ser colaborativo, no lo va a hacer solamente Ana, lo vamos a hacer junto a su terapeuta y pues su terapeuta de manera, por su lado, también con su propio equipo de consulta, al equipo de terapeutas al que pertenece, ¿no? Del que forma parte. Y ojo con esto, ¿no? Porque si se van a hacer los cambios, si vamos a hacer un esfuerzo que no va a ser poco y va a tener que ser sostenido en el tiempo para hacer las cosas diferentes, pues vamos a requerir buenas razones para hacer todo el esmero que se requiere, ¿no? Porque si no, pues lo más probable es que la persona, así no lo quiera, regrese a lo mismo, ¿no? En este momento recuerdo mucho la letra de una canción que dice la costumbre es más fuerte que el amor, pues bueno, ya ven, el amor aquí no es precisamente lo que mantiene esta relación de pareja, sino más bien su historia de aprendizaje, la historia de aprendizaje de Ana. Entonces necesitamos algo que pueda ser más poderoso que eso, aunque sea por un momento. Y eso que puede ser más poderoso, más apetitivo para la persona, tiene que ver con las metas. Las metas es aquellos escenarios que vamos a buscar, plantear, visualizar junto a mi consultante, que obviamente les puedan ser atractivos, sumamente atractivos, como para elegir hacer algo diferente de lo que les dice su propia historia de aprendizaje. ¿Y en qué momento las vamos a empezar a plantear? Respondiendo un poco a la pregunta de Jamie. Pues lo más pronto posible, la verdad. Lo más pronto posible. Y esto no quiere decir, ojo, que uno ya debamos tenerlo súper claro porque esto, o sea, se vale de que en la práctica clínica tengas personas que te digan, ok, yo quiero tener una relación de pareja estable, yo quiero iniciar un proyecto, yo quiero un ascenso, quiero terminar una maestría, como que se vale que haya personas que te digan, no sé qué quiero hacer en la vida, no, no veo nada en mi vida. Se vale. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Retomar este punto en la agenda cada vez que sea necesario, honrando cuál es su función. O sea, para esto, o sea, a todo esto para mí es sumamente importante que ustedes y todos acá tengamos claros cuál es la finalidad y cuál es la función. Así como pensábamos hace un rato en cuál es la finalidad de usar validación, pues aquí igual, cuáles son las funciones de las metas, porque nos sirven más que nada determinados fines, ¿ok? Que uno puede pensar, ok, entonces, pues si ya la persona se planteó una meta, eso tiene que suceder. Yo diría que lo mejor es que sí y no necesariamente siempre va a pasar. Pero entonces, ¿para qué creen ustedes que nos pueden ser útiles plantear las metas terapéuticas? Porque recuerden que la máxima de Marshall Linehan es construir una vida que valga la pena vivir, pero no nos dicen más. Lo cierto es que una vida que valga la pena vivir es muy distinta para cada uno de las personas que estamos aquí presentes. Nuestra tarea es más bien ir descubriendo, ir poniendo sobre la mesa aquello que guarda congruencia con esa vida valiosa para cada una de las personas con las que trabajamos. ¿Sí?
Mónica nos dice, recuerdo una consultante que decía, si mi pareja no estuviera en mi vida, no tendría sentido y realmente se le dificulta identificar por qué vivir. Ajá. Quizás desde DBT podríamos plantear la hipótesis que vale la pena contrastar. Si a lo mejor, pues más bien sus esfuerzos y el entorno donde suele más bien regular sus emociones tiene que ver con la pareja, ¿no? Y le ha prestado poca atención a otros elementos u otras áreas de su vida. Entonces, aunque tengamos una paciente como las que nos acaban de mencionar, sí es importante ayudar a que progresivamente, vamos a tener que ser bastante cuidadosos también con el timing, ayudar a que las personas pues vayan aterrizando aquello que quieren en la vida por convicción más que por la emoción, ¿no? Más que por algo transitorio, porque uno puede creer mucho un proyecto, así eso le cueste mucho esfuerzo, le cueste desvelos, le cueste pues frustraciones, incertidumbres, y uno puede creer mucho un proyecto, ¿no? A diferencia de, ok, quiero una pareja porque pues no quiero sentir miedo a estar sola, ¿no? Sí, Diney, adelante, por favor. Buenas tardes. Sí, me quedé pensando en esa parte, que muy probablemente en su historia de vida estos estímulos le han sido muy arbitrarios. Y entonces que ella empiece a encontrar cuáles son aquellos estímulos que le son más apetecibles, como lo mencionaba Mónica, como lo mencionas tú, Leslie, ¿no? O sea, que haya esa congruencia. Y entonces si es algo congruente, si algo que te es apetecible para ti, va a haber una alta posibilidad de que se encuentre motivada, de que pueda participar de una manera más activa en la, este, en las sesiones y sobre todo que le encuentre sentido, que ya no sea algo arbitrario, ¿no? O sea, como en el caso de Ana, ¿no? O sea, sus papás consideraban que darle el lugar a su hermano era algo importante. Pero Ana, o sea, ¿qué es importante para ti? ¿Qué son Exactamente. esas cosas que van a valer la pena para ti? Gracias. Claro que sí. Muy bien, Sidney. Y pues vamos cerrando con ello, porque en efecto, el propósito, la función, ¿para qué me sirve plantear metas? Para incrementar la motivación al cambio, para incrementar lo que decíamos en DBT, vamos a llamar compromiso, para aumentar las posibilidades de que mi paciente pueda ampliar su repertorio de comportamientos y se involucre en otras conductas más habilidosas o congruentes con eso que quiere en la vida, que puede ser un poquito más estable que a lo mejor, pues como está viviendo ahora, ¿no? Esa es la utilidad y me encantaría que nos quedemos con ello. Les invito incluso como a reflexionar porque ahí ya estamos, ya tenemos el check, palomita. ¿Que esto puede cambiar en el tiempo? Sí. Que la semana 1 tu paciente puede querer tener una pareja y la semana 5 ya no quiere la pareja, ahora quiere el proyecto, muy bien. Y la semana 10 se quiere ir de viaje, perfecto. Y la semana 25 ahora lo que quiere es pues cambiarse de trabajo, súper. Muy bien, si incrementa la motivación al cambio, nos está funcionando. Sí, vamos a buscar en la medida de lo posible, pues darle forma a estas metas, en principio que sean concretas, que se puedan obtener, que también sean, que estén más o menos al alcance de las capacidades, de las condiciones de la persona, porque recuerdo aquí mucho el caso de un paciente adolescente de 14 años, cuya historia de vida, pues sí, fue como de abandono de ambos padres, el padre porque entró a la cárcel, la madre porque se fue de viaje, se fue a trabajar a otro país y se quedó al cuidado de la abuela materna. Y claro, su meta era tener una familia, tener hijos, tener una esposa a los 14 años. Ok, puede ser. No voy a decirle que no, hay elementos aquí que es importante validar. Lo cierto es que puedo darle tantita más forma a las metas, a esa meta y hacerlo un poquito más uh, alcanzable para su edad, ¿verdad? Y que pues no pierda esta cualidad, porque eso sí es fundamental que tenga esta cualidad de resultar atractiva, de invitarle a la persona a estar mucho más comprometida a los procedimientos de cambio. Eleazar
¿Querías hacer alguna pregunta? Vi por ahí la manita levantada. Muchísimas gracias, lo resolvió con lo último que dijo. Ah, ok, súper. Y algo más que quería mencionar es que, claro, yo les he puesto el ejemplo de una meta tal semana, otra meta tal semana, pero lo cierto es que en términos de cantidades de metas, ustedes quizás no van a encontrar en la literatura un número exacto, no hay un punto de corte correcto o incorrecto, pero sí las recomendaciones nos dicen ni que sean tantas, que sean difíciles de obtener o que pierdan ese carácter de apetitivo, ni que sean tan poquitas como para que terminen por alguna u otra razón desesperanzando a tu paciente. Entonces, puedes quedarte con unas 3 o 4 metas que pueden ir cambiando eventualmente, si se puede. Recuerda cuál es la función finalmente de las metas, eso es lo más importante. Y que estas metas, que pueden ser 3 o 4, vayan más allá de una sola área de vida, ¿no? Que a lo mejor una tenga que ver con el ámbito laboral o académico, otra a lo mejor con respecto a la salud, otra quizás en el área interpersonal, y aquí puedes elegir si con amigos, si con parejas, si con familia, pasatiempos, entonces que atiendan a diferentes áreas de vida. Sí, eso es muy importante también, porque nos puede ayudar. Y claro que sí, va a ser de mucha ayuda. Digo, Marsha no lo puso como tal, pero yo estoy segura que te diría que sí, usa el modelo SMART para establecer las metas, porque necesitamos que sean medibles, que puedan ser, que en el tiempo puedan ser más o menos alcanzables. Sí, pero ojo, no nos clavemos con el hecho de que la meta se concrete al 100%, ¿ok? Quedémonos más bien con el que sea suficiente para invitar a hacer las cosas diferentes y más congruentes, con objetivos que sean más estables. Porque claro, va a estar muy difícil que a la primera una persona que ha tenido la mirada puesta sobre sus emociones, sobre cómo quiere vivir en función a emociones, te cambie la mirada a cómo quiere vivir en términos de eventos que sean más estables en la vida, ¿verdad? Es como pedir un giro de 180 grados que pues de un día para otro no es realista. Entonces, esto pues merece la pena ir trabajando de forma progresiva. Muy bien. Y me preguntan desde cuándo, pues desde lo más pronto posible, ¿no? Es más, es ayudarla a ver a la persona que hay del otro lado. Es una manera de pensar de forma dialéctica, ¿no? Y también de actuar de manera dialéctica. Entonces ya no solamente le estamos prestando atención a los problemas que hay en la vida de la persona, sino también, ok, sabes que esto es problemático, sabes que no quieres vivir así, ¿y qué hay del otro lado? ¿Cómo sí quieres vivir? Si tuvieras un día en la vida para elegir lo que quieres hacer, quiénes quieres poner ahí, en qué lugares prefieres estar, qué prefieres verte haciendo, ¿cuáles serían? Y podemos ir planteando diferentes ejercicios para obtener estas respuestas, ¿no? Y dejarle saber a la persona que todos los procedimientos que les vamos a ir presentando van a estar al servicio de ayudarles a acercarse, porque aquí el término clave es acercarse, no quiere decir tampoco que eso va a suceder al 100%, no solo porque puede que no sucedan por diferentes razones, sino también porque, a ver, hasta el consultante puede cambiar sus propias metas, no pasa nada, sino que, pues sí, lo más realista es que se van a acercar más a ello, ¿sí? Y que luego pues ellos planteen sus propias metas y lo hagan por su propia cuenta. Obviamente al inicio la intervención de los terapeutas va a estar como mucho más notoria, a lo mejor habrá una mayor directividad y posteriormente menos, ¿sí? A medida que haya un mayor autocontrol. Y esto es lo que finalmente, cuando el tratamiento va culminando, nos va a permitir que si hacemos una comparativa y yo les muestro aquí un paciente que ingresa a terapia, un paciente con desregulación emocional versus un paciente que ya está de alta, vemos que el paciente con desregulación emocional ve la vida y vive la vida en función a lo que quiere sentir, a lo que no quiere sentir, a lo que ya no quiere tener más, no quiere sentir más, y el paciente que ya, o el consultante que ya está de alta, pues vive la vida en función a las actividades que quiere realizar, a los lugares que quiere visitar, a las personas con las que quiere tener y no tener en la vida.
¿sí? Ahí notamos un poquito la diferencia y pues ya en este segundo punto se realiza con mucha mayor facilidad y autonomía. Bien, vamos a dejar de compartir por aquí y antes de despedirnos, me encantaría que me puedan plantear pues alguna duda que todavía quede ahí en el aire y de igual manera si hay elementos que el día de hoy les puedan haber sido útiles o consideren que ya pueden ir trabajando en su práctica clínica, también que me lo mencionen, por favor, porque esa es la idea, ese es el propósito. Bueno, en mi caso, Lali, me ha funcionado un montón lo que te pregunté al principio de DBT radicalmente abierto. Ya de hecho pregunté en el grupo de colegas y ya conseguí ahí alguna información. Entonces, por ese lado, maravillada con la clase de hoy y espero verte la próxima. Claro que sí, ahí vamos a estar y pues ya nos vamos a detener.